Esto pasó hace 5 años. Yo era un documentalista de 32 años y pasaba mis días buscando historias sobre la vida silvestre en un bosque remoto. Había acampado muchas veces, así que no era un novato. Me gustaba la tranquilidad de la naturaleza y la idea de captar momentos únicos en mi cámara. Nunca he dejado de pensar en aquellas semanas acampando allí. Instalé mi campamento en un claro. Era un lugar tranquilo, solo yo y el bosque. Los árboles formaban un dosel tan denso que la luz del sol apenas iluminaba el suelo cubierto de hojas. La noche llegó, y mientras revisaba mis grabaciones, escuché algo. Un ruido sordo, como pasos pesados, fuera de mi tienda. Asomarme me dio miedo, pero pensé que era solo un animal. Volví adentro, con un ligero escalofrío recorriendo mi espalda. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas cerca de mi campamento. Vi figuras talladas en la madera que parecían mirarme, y dibujos en el suelo que no lograba entender. Cada noche, los sonidos se volvían más inquietantes. Había susurros que parecían venir del bosque. No podía distinguir qué decían, pero sentía que alguien me observaba. Mi corazón latía más rápido. Tal vez solo era mi mente, pero no estaba seguro. Una noche, cerca de la medianoche, estaba revisando mis grabaciones. El silencio era casi absoluto hasta que escuché un susurro más claro. No podía determinar si era real o solo producto de mi imaginación. Me acerqué a la entrada de la tienda. El aire frío me hizo sentir incómodo, y la oscuridad parecía envolver todo. Miré hacia el bosque, pero no vi nada. Sin embargo, el miedo comenzó a incrementarse en mi pecho. Decidí salir, aún sintiendo que debía investigar. Caminé hacia los sonidos. Era como si el bosque estuviera vivo, pulsando a mi alrededor. Entonces lo vi. Una sombra, del tamaño de un hombre, de pie entre los árboles. No podía ver su rostro, y mi respiración se volvió entrecortada. Tal vez era alguien más acampando. Le grité, pero solo obtuve silencio a cambio. Mi sentido de la lógica comenzó a tambalearse. Esa noche, escuché pasos nuevamente. Esta vez eran más rápidos, casi corriendo. Me dio un escalofrío. Miré en la dirección del ruido, y allí estaba la sombra, un poco más cerca esta vez. Yo estaba paralizado. Entonces preguntó, ¿por qué estás aquí? Me giré, y no había nadie, solo quedaba el murmullo del viento entre los árboles. Me sentí más confundido que antes. Los días siguientes pasaron así. Las sombras y los sonidos se convirtieron en parte de mi rutina. La última noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la sombra de nuevo. Esta vez estaba más cerca. No podía moverme. Mi corazón latía rápido. Pregunté, ¿quién eres? No hubo respuesta. Solo la oscuridad me rodeaba. Esa noche nunca volví a dormir. Algo no estaba bien en ese bosque, y nunca supe qué era. Capítulo 2. Esa mañana desperté aturdido. Había dormido lo poco que pude sentado en la esquina de la tienda. El sol apenas empezaba a filtrarse por las rendijas, y el aire fresco se sentía casi clarificador en comparación con la tensión de la noche anterior. Pero el miedo seguía adosado a mí. No podía quedarme más tiempo allí. Tenía que encontrar respuestas. Después de un desayuno rápido de galletas y un sorbo de café frío, decidí explorar el bosque. Quería alejarme del campamento y tal vez encontrar algún indicio sobre lo que me estaba pasando. Mientras caminaba, me encontré con más de esas figuras talladas. Algunas parecían animales, otras eran seres con formas indistintas. Me daban escalofríos y a la vez una extraña curiosidad. Al avanzar, el silencio del bosque se volvió abrumador. Solo escuchaba el crujir de las hojas bajo mis pies y de vez en cuando el canto distante de un pájaro. Sin embargo, a medida que me adentraba más, empecé a notar que ese canto se desvanecía. Todo se volvió opaco, como si el aire mismo estuviera viciado. Entonces, escuché un sonido detrás de mí. Voceros susurros, como si un grupo estuviera discutiendo cosas inentendibles. Me detuve y traté de discernir lo que decían, pero era como un eco latente en la distancia. Me sentí observado, pero no había nadie a la vista. La idea de retroceder me invadió, pero la curiosidad me empujó hacia el sonido. A los pocos minutos, llegué a un claro pequeño, diferente a donde había instalado mi campamento. En el centro,
Había lo que parecía un altar rudimentario, troncos amontonados en un círculo y rocas dispuestas de manera extraña. En el centro había una esfera de cristal que reflejaba la escasa luz. Me acerqué y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Casi automáticamente saqué la cámara. La grabé. Recuerdo que mis manos temblaban, pero algo me decía que me alejara. Una parte de mí quería explorar, pero la otra quería protegerme. En ese instante escuché un retumbido, como pasos contundentes, justo detrás de mí. El corazón me latió con fuerza, y antes de darme la vuelta, vi una sombra moverse lentamente entre los árboles. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Di un paso atrás, y la esfera de cristal rodó de su lugar, rompiéndose en 1000 pedazos. La sombra se hizo más densa, como si tomara forma ante mis ojos. Fue un instante cargado de terror. Quise correr, pero no podía moverme. Solo podía observar cómo las piezas del cristal se esparcían a mi alrededor, mientras la sombra parecía expandirse. Entonces se escuchó un grito, un sonido desgarrador que atravesó el aire. No era un grito humano, era algo más, como un eco de sufrimiento y advertencia. Fue entonces cuando comprendí que esa esfera quizás era un portal o un objeto de culto. No sabía si estaba atrapado o si ahora formaba parte de algo mayor. Mientras me debatía entre la confusión y el horror, la sombra avanzó un paso más, y en ese momento, supe que algo antiguo y malévolo me estaba buscando. En un arrebato de instinto, finalmente giré y corrí, guiado solo por el frenético latido de mi corazón y la urgencia de escapar. Sin embargo, lo que no podía imaginar era que mi huida apenas comenzaba. Al salir del claro, me topé con un abismo inesperado. Una caída abrupta. No podía parar. Tras de mí, los ecos de la sombra resonaban, implacables. Era un juego mortal, y me encontraba en el centro. ¿Podía escapar de lo que había despertado? Capítulo 3. Caí al suelo. El impacto resonó a través de mi cuerpo. El dolor agudo me sacudió y logré arrastrarme unos metros antes de detenerme. El pánico serpenteaba por mis venas. ¿Estaba a salvo? Miré hacia atrás y vi que la sombra se había detenido en el borde del abismo. Era como si estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi desesperación. Me levanté rápidamente, el sudor helado escurría por mi frente. Debía moverme. Di un vistazo a mi alrededor. Era un pequeño claro, rodeado de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos oscuros. Me sentía atrapado en una prisión hecha de madera y sombras. El sonido de aquellos susurros ahora era más claro. Podía distinguir palabras, aunque ninguna tenía sentido. Frases inconexas que resonaban en la oscuridad. No sabía si estaban dirigidas a mí o si eran ecos de algo más. Intenté hacerme un ovillo, pensando en esconderme, pero la lógica me decía que eso solo me haría vulnerable. Decidí explorar un poco. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Avancé con cautela, manteniendo los ojos fijos en la sombra. Mi instinto me decía que podría atacar en cualquier momento. Encontré algunos pedazos de lo que parecía ser la esfera rota. Cada fragmento parecía tener su propio brillo, como si aún conservara una chispa de vida. Los tomé, sintiendo que podría ser importante para encontrar respuestas. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y la sensación de estar vivo se sentía como una contradicción. No podía parar de pensar en lo que había despertado. ¿Era este el lugar que había hecho ese culto? ¿Estaba conectado a algo más? La ansiedad creciendo, mis pensamientos tiraban de mí en diferentes direcciones. De repente, el aire cambió. Un viento helado sopló a través del claro, llevando consigo un olor a tierra húmeda y putrefacción. La sombra se movió otra vez, acercándose lentamente. No tenía tiempo. Comencé a correr, esta vez sin una dirección clara, la adrenalina empujándome hacia adelante. Mis pies tropezaban con raíces y piedras, pero seguí avanzando. No podía hacerme el firme ante la amenaza inminente. A lo lejos, vislumbré un camino entre los árboles. Quizás podría encontrar otra salida. La desesperación alimentaba mi energía. Cuando llegué al camino, la sombra se había detenido. Unos de esos seres tallados estaban en el sendero, pero esta vez parecían más vibrantes, como si hubieran cobrado vida.
No solo estaban tallados en la madera, parecían estar realizadas de carne y hueso, algo místico y aterrador en su apariencia. Con el miedo dominando mi razón, decidí seguir adelante. Al dar un giro, vi un destello de luz entre los árboles. Era un claro más grande, con una luz que se filtraba a través de las hojas. La esperanza encendió una pequeña chispa en mi corazón. ¿Podría haber una salida? Cuando estaba a punto de cruzar el límite del claro, un grito resonó en el aire. Esta vez no era un eco lejano, era un alarido aterrador, resonando con una claridad que heló mi sangre. Miré hacia atrás, y la sombra ya no se movía. Había desaparecido, pero el ambiente se sentía más denso. En ese instante me di cuenta de que algo se acercaba. Podía sentirlo, una presencia más oscura que la sombra misma. La luz del claro parecía palidecer ante la fuerza que venía. ¿Estaba a punto de enfrentar a lo que había liberado? Antes de poder reaccionar, vi un par de ojos brillantes mirándome desde la penumbra. La urgencia me hizo retroceder, pero no sabía si se trataba de un amigo, un enemigo o algo aún peor. Mis piernas temblaban y antes de que pudiera decidir mi próximo movimiento, una risa baja y siniestra resonó en el aire. Fue entonces cuando comprendí que mi camino no tenía regreso. Capítulo 4. Todo sucedió en un instante. Los ojos brillantes en la penumbra se inflamaron como dos brasas ardiendo, y la risa se transformó en un eco aterrador que reverberaba en mi mente. Esa sensación de estar atrapado me golpeó de nuevo, pero esta vez era más fuerte. Retrocedí intentando calmar mi respiración, pero el terror me quemaba por dentro. No podía quedarme ahí. Eché un vistazo a mi alrededor, buscando una salida, pero no había más caminos. La luz del claro parecía perderse en la oscuridad que se avecinaba. Las sombras alrededor de los árboles parecían moverse, y los seres tallados en la madera comenzaban a tomar forma. Caminaban con una lentitud aterradora, como si fueran conscientes de su propia naturaleza, de su propia casa. ¿Quién se atreve a atravesar el bosque?, resonó una voz, susurrante y burlona. No lo sé, logré murmurar, sintiendo cómo el sudor empapaba mi frente. La figura con ojos ardientes avanzó un poco más, iluminando su rostro. Era una mezcla grotesca de humanidad y naturaleza. Su piel parecía estar hecha de corteza, con ramas afiladas como dedos que se extendían hacia mí. «Has traído algo aquí, algo que no debería estar en este lugar», dijo mientras sus ojos se centraban en los fragmentos de la esfera que aún sostenía. Abrí la mano, sintiendo su peso y la energía que aún emanaba de ellos. «Es un artefacto antiguo, un vínculo entre mundos», continuó la figura, acercándose cada vez más. La palabra vínculo resonó como un tambor en mi mente. ¿Acaso había despertado algo que debía permanecer dormido? Tenía que asegurarme. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Queremos lo que te pertenece, y tú, querido intruso, debes pagar el precio». Su risa se desvaneció, y el silencio ocupó su lugar. Me sentí acorralado mientras los seres tallados comenzaban a rodearme, moviéndose como sombras que danzaban en la penumbra. Un impulso irracional me llevó a soltar los fragmentos. Caí al suelo, dispersándolos sobre el suelo cubierto de hojas. Un brillo sutil comenzó a emanar de ellos, intensificándose hasta que los rostros de madera se detuvieron, observando con avidez. Fue entonces cuando me di cuenta de que ellos no eran solo seres de ese bosque, eran guardianes, pero también cazadores. Al parecer, esos fragmentos tenían un gran significado. Se inclinaban hacia los restos como si estuvieran en trance, y un profundo susurro resonó desde las profundidades del bosque. «Devuélveselos, ellos son parte de nosotros», repetían en un coro. El pánico me inundó. Mientras intentaba recordar cómo había llegado a este lugar, el suelo tembló fraccionando mi conexión con la realidad.
El aire se llenó de un olor a tierra y hojas descompuestas. Era casi como si el mismo bosque estuviera vivo. «Tienes una elección que hacer», continuó la figura, su voz resonando con una calma malévola. «Retira lo que ha sido perturbado o serás tú quien se convierta en parte de este lugar». Mis sentidos estaban alerta, y aunque el miedo me estremecía, podía escuchar el murmullo del viento. Sabía que no podía quedarme pasivo. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. Cada parte de mí gritaba que corriese, pero el destino parecía haberme atrapado en esta encrucijada. Mientras el miedo intentaba dominarme, una idea audaz se formó en mi mente. ¿Podía utilizar los fragmentos para negociar? ¿O era demasiado tarde para salvarme de lo que había desatado? Las sombras se acercaron y todo el bosque pareció contener la respiración. «Tu tiempo se agota», añadió la figura. Sin mucha opción, di un pequeño paso hacia adelante. El silencio se hizo pesado, la incertidumbre me envolvía completamente. ¿Lo intentaría? ¿Sería suficiente? Sin embargo, lo que podía suceder a continuación podría sellar mi destino para siempre. Capítulo 5. Se respiraba tensión en el aire. Los seres de madera se detuvieron, todos los ojos fijos en mí. El eco de sus susurros se mezclaba con el ruido de mis pensamientos, pero sabía que no había marcha atrás. «Respira profundo», me dije. Tenía que encontrar una forma de usar la información que había reunido. «Quizás puedo ayudar», dije. Mi voz sonó entrecortada. «¿Qué necesitan exactamente?» La figura de Corteza se inclinó hacia mí. Sus ojos eran dos llamas inquietantes. «El poder que llevas, intruso, proviene de este bosque. Fuiste tú quien lo perturbó. Ellos te reclamarán toda vez que les pertenecen». Las sombras se movían, danzando a mi alrededor en un ritual ancestral. Intuitivamente supe que la energía de los fragmentos era una llamada. Si podía conectar con ellos, quizás podría negociar. «Escuchen», continué. «No querrán perjudicar a alguien que ni siquiera sabe lo que ha hecho». Los murmullos se elevaron y la figura de Corteza se detuvo. «Tu ignorancia no te exime de culpa, pero podría haber otra forma». La posibilidad de un trato se asomó en su voz, como un destello entre la niebla. «Podría devolver los fragmentos», ofrecí. «Pero primero, ¿qué es lo que realmente quieren de mí?» Mi corazón latía con fuerza, pero la simple idea de poder salir de allí me empujó a continuar. «Tu alma está conectada a estos fragmentos. Su esencia tuvo una vida antes de llegar a tus manos». La figura extendió su brazo. «Debes participar en el ritual. Esto restaurará el equilibrio». «No sé cómo». La desesperación se apoderó de mí. «No estoy preparado para... ¿Qué? ¿Asistir a un ritual? ¿Qué debo hacer?» Un eco de risa resonó entre los seres. «Nada es lo que parece», dijo la figura. «Deberás tomar un riesgo. Unirte al bosque y los que aquí viven. Existe una verdad oculta que aguarda tu descubrimiento». Mientras hablaba, el suelo vibró de nuevo. El pulso del bosque se hacía más fuerte, como un latido. En aquel instante comprendí que cada uno de esos seres me observaba, esperando que tomara una decisión. Un escalofrío recorrió mi columna. «¿Y si me niego, qué pasará?» La valentía comenzaba a desvanecerse y el pánico me envolvía cada vez más. «Entonces será el bosque quien decida por ti», dijo la figura, y su mirada se tornó en un destello siniestro. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose. Aquello era una advertencia. Frente a la inminente oscuridad, decidí. «De acuerdo, participaré en el ritual, pero necesito saber más. ¿Qué me costará?»
La figura sonrió, mostrando colmillos afilados como ramas rasposas. El costo lo determine el bosque. La pregunta real es si estás dispuesto a descubrir qué significa todo esto, ya que no habrá vuelta atrás. Sin más tiempo que perder, asentí con la cabeza, sintiendo que el destino se sellaba. Un profundo silencio se apoderó del claro, hasta que la voz de la figura resonó. Entonces empecemos. Las sombras comenzaron a danzar aún más, envolviéndome. Mi mundo se volvió borroso, y ahora una nueva realidad se abría ante mis ojos. El bosque no solo me vigilaba, ahora me invitaría a ser parte de su historia. En ese momento, todo lo que había conocido podría desvanecerse. Y lo peor, quizás nunca volvería a ser el mismo. Un trono improvisado de ramas se formó con los fragmentos alrededor, y la figura comenzó a pronunciar palabras antiguas que resonaban con el latir del bosque. Ahora no había retorno. Era tiempo de enfrentarse a los secretos que permanecían ocultos, esperando a ser revelados. Capítulo 6. La atmósfera se tornó pesada. Las palabras de la figura se mezclaron con el murmullo del viento, creando un canto que reverberaba alrededor. Cada frase pronunciada parecía enlazarse con el pulso de la tierra, y yo estaba atrapado en su ritmo. Tragué saliva, sintiendo que mi corazón respondía a esta danza inquietante. Un resplandor apareció ante mí, emergiendo del claro. Eran los fragmentos, brillantes y oscuros a la vez, pulsando con energía. La figura extendió su mano, y el aire se volvió denso mientras comenzaba a girar. Mis brazos se alzaron involuntariamente, como si un poder invisible me guiara al centro del ritual. Conviértete en uno con lo que Perdiste, dijo la figura, y ahora su voz resonaba dentro de mí. Deja que el bosque entre en ti. Me sentí despojado de mi voluntad. Tenía miedo, pero también una extraña ansiedad por conocer la verdad. Los seres comenzaron a murmurar de nuevo, y en un instante los fragmentos empezaron a fluir hacia mí, como si buscaran su hogar perdido. Su energía me envolvió, inundando cada rincón de mi ser. De repente, vi visiones, imágenes distorsionadas de momentos que no me pertenecían. Un niño riendo, árboles cayendo, lágrimas en la tierra. Eran fragmentos de historias ancestrales y, al comprenderlo, deseé escapar. ¿Qué estaba viendo? No podía soportar más. ¡Basta!, grité, pero mi voz fue devorada por el eco del bosque. Las visiones se intensificaron. Experimenté el dolor, la alegría y la pérdida en un solo instante. Era como si los fragmentos me reclamaran de nuevo, llenando un vacío que jamás había sentido. Los murmullos se tornaron gritos, y una gran sombra surgió de entre los árboles. Una figura oscura se alzó, más grande que todos los seres que había visto. Sus ojos brillaban con una furia antigua. «Intruso», resonó su voz, «¿por qué interfieres en la conexión de los nuestros?» Me di cuenta de que la figura oscura no estaba allí solo para observar. Era la guardiana de este bosque, y no parecía estar interesada en mis intenciones pacíficas. «Estamos en guerra por lo que te pertenece», continuó, como si cada palabra ardiera. «Yo no quiero una guerra», respondí, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. «Solo quiero entender». La guardiana dudó, pero la figura de Corteza habló. «La verdad necesita ser revelada, pero no sin sacrificios». Su mirada se volvió feroz, como si la decisión dependiera de mí.
Sentí que la tensión crecía, el aire se volvía más espeso y comprendí que no tenía más tiempo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, casi implorando. «Debes elegir. O te conviertes en un guardián del bosque, o regresas a tu mundo con el peso de tu elección». La guardiana extendió su mano hacia mí. Sus garras eran largas y afiladas, como las ramas más oscuras. «¿Y si me niego?», pregunté, a pesar de saber que la respuesta podría ser fatal. «Entonces el bosque te reclamará como su parte perdida. No habrá lugar que te acoja, perderás todo lo que conoces». Su voz resonó como un trueno, y comprendí que el tiempo se estaba agotando. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre mi elección y su consecuencia se evaporaba. Era ahora o nunca. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Mientras la sombra se acercaba, supe que quedaba poco tiempo para decidir mi destino. De repente, una imagen brilló en mi mente, el rostro de alguien importante. Me aferré a esa conexión, preparando mi respuesta en medio de la oscuridad. Pero antes de que pudiera hablar, un eco de risa resonó de nuevo entre los seres. El bosque estaba esperando, y la elección debía hacerse. Capítulo 7. El eco de la risa. De esas risas, burlándose de mi incertidumbre. No sabía si debía temer o rendirme. Las sombras danzaban a mi alrededor, pero el rostro de la persona importante en mi mente se mantenía claro, un ancla en medio de la tormenta. La guardiana se acercó más, su figura oscura proyectando un miedo palpable en mi interior. «¿Has decidido?», preguntó, sus ojos relampagueando con una mezcla de curiosidad y desafío. Sentí que todas las criaturas del bosque prestaban atención, esperando un movimiento de mi parte. Sabía que no podía escapar de esta situación. «No quiero perderme a mí mismo», respondí, mi voz firmándose en la desesperación. «No quiero sacrificar mi vida. Pero si hay algo que tengo que hacer, si hay un camino que debo seguir». «Hablas de conexión, y yet escucho miedo», replicó la guardiana, su tono endureciéndose. «¿Cómo esperas ser uno con el bosque si temes lo que no conoces? Esta no es una cuestión de amor, es una cuestión de supervivencia». El aire frío me hizo temblar. «Solo quiero entender mi lugar aquí». Las palabras salieron de mis labios, y en ese instante supe que la verdad era la única salida. «Entonces tendrás que arriesgarte», dijo la figura de Corteza, con algo parecido a la compasión en su voz. «No solo perderás lo que conoces, sino también lo que amas». Las visiones volvieron, invadiendo mi mente con una fuerza abrumadora. Experimenté sensaciones de amor, recuerdos de risas compartidas, momentos perdidos que nunca debí olvidar. El bosque pedía algo a cambio, y esa verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. «¿Estás preparado para afrontar lo que el bosque tiene para ti?», preguntó la guardiana, su mirada fija en mis ojos. Sentí que la oscuridad se apoderaba de mí, y pensé en mi hogar, en momentos sencillos que ya no podía recuperar. «Estás tan lleno de luz estéril». Sus palabras me quemaban. La confusión se transformó en resolución. Lo entendí. No se trataba solo de una elección. Era sobre el legado, la memoria y las historias no contadas. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz más fuerte esta vez. «Estoy listo para enfrentar lo que venga». La guardiana sonrió, pero era una sonrisa fría y distante. «Veces hay que escuchar el bosque, y otras veces hay que gritar. Abre tu corazón y a la vez escoge. Hacerte guardián es un sacrificio». Sin entender del todo, sentí que algo en mí respondía a su llamada. Una parte de mi alma anhelaba ser parte de esa red de vida entrelazada y sabia, pero otra parte me advertía sobre el peso de la elección. Con un giro inquietante del viento, los fragmentos comenzaron a girar a mi alrededor. Luciérnagas en medio de la penumbra, cada uno parpadeando con su propia historia. Las visiones seguían fluyendo, pero esta vez me sentí más fuerte, como si cada fragmento alimentara mi determinación en lugar de consumirla. «Soy la suma de mis elecciones», murmuré.
Algo resonó profundamente dentro de mí. Deseaba vestirme con el manto del bosque, asumir el peso de esa existencia. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, un grito diferente atravesó el bosque. Un grito humano. Mi corazón se detuvo. ¿Era real o una ilusión? Miré a la guardiana, mis instintos gritando que algo más estaba en juego. «Dime que no es lo que creo», le dije, mientras el eco de la voz se desvanecía en el aire. La guardiana se volvió hacia el sonido, su expresión inquebrantable. Entonces comprendí. La elección ahora no solo afectaba mi destino, sino también otros. «Debemos actuar», dije, tomando un paso hacia la oscuridad. «No puedo dejar que eso pase». Pero el bosque comenzó a oscurecerse, como si se preparara para una tormenta, y el tiempo se agotaba. ¿Qué monstruo había despertado? ¿Estaba la conexión que tanto anhelaba a punto de costarme más de lo que había imaginado? Con el grito aún retumbando en mi mente, me adentré aún más en el corazón del bosque. Capítulo 8. Corrí. No sabía a dónde me llevaba el bosque, solo podía sentir el pulso de la tierra bajo mis pies. A cada paso, el eco del grito se hacía más fuerte, resonando en mi mente. Era una llamada de auxilio, desgarradora y desesperada. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si el bosque quisiera atraparme, impedirme avanzar. Pero no podía detenerme. «¿Dónde?», grité, mi voz perdiéndose en el susurro del viento. La guardiana estaba a mi lado, silenciosa, observando con esa mirada intensa que parecía saber más de lo que revelaba. Cerré los ojos un instante, aspirando el aire frío, buscando alguna señal. Necesitaba encontrar esa voz, entender su origen. Las sombras se alzaban, proyectando figuras retorcidas que danzaban en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. Aquella no era la fauna que conocía. Era como si el bosque estuviera vivo, y no en el sentido que a uno le gustaría. Algo maligno acechaba en los recovecos oscuros. «Escúchame», me dijo la guardiana, su voz más grave que el retumbar del bosque. «Debemos ser cuidadosos. No todo lo que se oculta entre los árboles es benigno». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me detuve bruscamente. «No puedo quedarme aquí. Alguien necesita ayuda». Mi determinación era palpable y no podía ignorar la súplica implícita en la voz desconocida. «Si eliges el camino de la salvación, estarás en el corazón de la elección», dijo, sus ojos profundos, inquebrantables. Era como si me retara a avanzar, a cruzar esa línea invisible entre el sacrificio y el deber. Antes de que pudiera responder, un murmullo se alzó en el aire, se clarificó, y me di cuenta de que el grito no se había desvanecido, sino que se había transformado en una serie de palabras entrecortadas. «Ayuda, por favor». «No puedo quedarme de brazos cruzados», respondí resueltamente, mientras empezaba a seguir la dirección del sonido. Los árboles crujían, amenazantes, como si advirtieran de mi imprudencia. Me adentré cada vez más en el bosque. Las visiones de momentos perdidos comenzaron a entrelazarse con la realidad. Recordé risas, abrazos, caricias suaves, todo torqueado por el eco del grito. Y entonces lo vi. Una figura caída entre la maleza, encajonada entre raíces y hojas secas. Era una persona, pero no podía distinguir sus rasgos. La desesperación se intensificó en mi pecho. «¡Ey!», grité, desesperado. Me arrodillé junto a la figura. «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?». La figura giró lentamente su rostro, y el terror hizo eco en mis entrañas. No era un rostro humano. Era una mezcla espantosa de sombras y carne, un ser que goteaba oscuridad. Abrió la boca, y en lugar de palabras, un viento helado salió, trayendo consigo un hedor a muerte. «No, no deberías estar aquí». La voz era gorgoteante, como si cada palabra me hiriera. Un instante de confusión y horror me paralizó. El bosque rugió a mi alrededor, y la guardiana estaba a mi lado, impasible, observando el despliegue del descubrimiento que ya sabía que iba a ocurrir.
No es solo el bosque lo que teme a la luz, susurró. Hay un horror aquí que devora más que solo la vida. Tienes que decidir. La figura retorcida se movió hacia mí, y una ola de pánico me sacudió. El eco de su advertencia era claro, algo más acechaba, y ya no tenía el control. «Déjame salir», grité, pero mi voz sonaba débil frente al terror que me rodeaba. La oscuridad se acercaba, y me di cuenta de que mi lucha no era solo por esta vida, sino por enfrentar al monstruo que había despertado en el bosque. «¿Harás lo necesario para proteger lo que aún amas?», la guardiana preguntó de nuevo, su mirada fija en mí, reclamando respuestas. Antes de que pudiera siquiera procesar su pregunta, comprendí que el sonido del bosque había cambiado. Susurros y ruidos ahora eran gritos de advertencia. Era cuestión de tiempo antes de que se desatara el caos. La batalla que había comenzado en mi interior ahora se extendía a la oscuridad misma. Prometido el sacrificio, solo podía avanzar, con la guardiana como guía, hacia lo desconocido donde el verdadero horror aguardaba. Capítulo 9. La figura grotesca se acercaba, arrastrándose con un movimiento torcido. Mi instinto saltó a la defensiva, pero mis piernas permanecieron pegadas al suelo. No podía apartar la mirada. Era como si estuviera bajo un hechizo, atrapado por el horror que emanaba de aquella criatura. «No deberías estar aquí», repitió, y cada palabra provocaba un escalofrío más profundo. «Espera», me atreví a gritar. No sabía qué más decir, pero algo en mí no podía rendirse. Sentí que debía entenderlo, aunque mi mente gritara que corriese. «¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado?». La criatura se detuvo. Aunque su forma era aterradora, un destello de lo que parecían ser ojos llenos de dolor emergió entre las sombras. «Perdí mi camino», susurró, y en su tono había un eco de tristeza que resonó en mí. «Te advertí. El bosque no es lo que parece». Fue en ese instante que entendí que estaba hablando no solo de él, sino de la esencia misma del lugar en que me encontraba. Las ramas crujieron, como si el bosque aprobara este nuevo cambio en el mundo. La conversación. La guardiana permanecía a mi lado, pero ahora su expresión era grave. «Recuerda por qué viniste. Este ser es un reflejo de lo que el bosque se alimenta», dijo ella, su voz clara a pesar del caos a nuestro alrededor. «Cada alma atrapada aquí tiene una historia. Algunas son pérdidas, otras terrores». Me sentí abrumado con todas esas piezas de información. La angustia de la criatura se entrelazaba con mi propia desesperación. Era como si muchas vidas se estuvieran entrelazando, y yo era el hilo que unía aquel desastre. «¿Cómo puedo ayudarte?», le pregunté, decidido a hacer lo que fuera necesario. La figura pareció vacilar, como si su decaimiento le impidiese articular una respuesta. «El bosque no suelta a los que entran sin invitación», articuló, su voz cada vez más débil. «Solo huye». Pero una parte de mí sabía que no podía dejarlo así, que mi camino no se podía separar del suyo. La oscuridad comenzó a apretarnos, como si las sombras se alimentaran del tiempo que empleaba en decidir. La guardiana, con una mirada implícita, me incitaba. «Tu sacrificio no será en vano. Recuerda lo que amas, aquello por lo que lucharás». Nunca había sentido un peso como ese. Su advertencia flotaba en el aire, y mis pensamientos se dirigieron a mi hogar, a las personas que quería proteger. La idea de dejar a este ser a merced de la oscuridad me llenó de pavor. O jugaba mis cartas o se perderían más que vidas aquí. «What about those who came before?», pregunté a la figura, buscando respuestas. «¿Cómo escaparon?». Su forma comenzó a desvanecerse, fragmentándose como si una bruma se hubiese hecho camino a través de él. «Hay un ritual», musitó, pero... Un grito desgarrador cortó su explicación, interrupción de algo más siniestro que se estaba aproximando. Una sombra alargada se deslizó entre los troncos. Tenía una forma humanoide, pero la oscuridad fluía desde su ser. Ardió un pánico en mí. Sabía que esa era la verdadera amenaza. «Huye», espetó la figura retorcida. Sabía que el tiempo se acababa.
No podía darme el lujo de parpadear y al mismo tiempo no podía dejarlo atrás. ¿Qué hago?, grité, sintiendo que el caos comenzaba a desbordar la realidad. Debes encontrar el corazón del bosque. El sonido de su voz se desvaneció, y la figura, en su agonía, se desintegró en un torbellino de sombras y lamentos. La guardiana abrazó mi brazo y me arrastró hacia adelante. «Ahora es tu turno de elegir», dijo, sus ojos fijos en lo que venía. «No puedes escapar, pero puedes luchar. El bosque espera, y así deberás enfrentarlo». Entonces la oscuridad cargó hacia nosotros, convirtiendo el aire en una olla a presión de terror. Tenía que prepararme para enfrentar lo que viene, y mi única salida era el corazón del bosque. Pero, ¿qué precio tendría que pagar por mi elección? Capítulo final. Corrí a través del bosque, con la sombra oscura persiguiéndome a unos pasos de distancia. La voz de la figura retorcida resonaba en mi cabeza, y cada palabra era: «Debes encontrar el corazón del bosque». Pero, ¿dónde estaba eso? La desesperación me impulsaba en una dirección que ni siquiera conocía. El aire se volvió más denso, y las sombras parecían cobrar vida. Me sentí atrapado en un laberinto de madera y susurros. Una y otra vez, el eco de esos gritos desgarradores alcanzaba mis oídos, recordándome que aún había alguien atrapado en este horror. La imagen de la figura retorcida se dibujaba en mi mente. Su sufrimiento me impulsaba a actuar, aunque mi propio miedo intentaba paralizarme. De repente, tropecé con una raíz asomando entre los matorrales y caí de rodillas. Antes de poder levantarme, un susurro escalofriante atravesó el aire. «El corazón te lo lleva el sacrificio». Recordé las palabras de la guardiana, la verdad oculta que esperaba ser revelada. ¿Qué significaba esto? Tenía que decidir pronto, pero el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Desesperado, empecé a buscar. Miré a mi alrededor y vi más de esas tallas en los árboles. No eran solo sombras, eran rostros, historias de aquellos que habían sido atrapados aquí. Sentí que la esencia del bosque me observaba, evaluando mis intenciones. Tenía que saber de dónde provenía el poder que me mantenía cautivo. Me levanté, decidí que necesitaba enfrentar aquello que había desatado. «Dame el corazón del bosque», grité, aunque no sabía a quién me dirigía. La respuesta fue inmediata. El terreno tembló bajo mis pies, y de repente un claro se abrió ante mí. En el centro, una luz vibrante palpitaba como un latido. Era el corazón del bosque, y lo sabía. La energía irradiaba de él, rondando como un halo que prometía respuestas y condenas. Pero un estruendo interrumpió mi pensamiento. La sombra oscura se materializó frente a mí, manifestándose en una forma colosal. «No estás listo. Este poder no te pertenece», resonó la voz profunda y llena de ira. Sentí el peso de su amenaza, una mezcla de terror y anhelo. Pero lo que antes me paralizaba ahora se convertía en determinación. «Este poder es mío», grité, enfrentando a la sombra. La luz del corazón se intensificó. Sin pensarlo, extendí mis manos hacia ella. Al instante, la energía fluyó hacia mí como un rayo, y las visiones comenzaron a desbordar mi mente como un torrente. El bosque, las historias de los atrapados, toda la vida que había sido sacrificada resonaron en un solo grito. «Tú decides, humano. Eres parte de esto», murmuró la sombra, y en sus palabras había desesperanza y deseo. No podía dejar que el miedo me consumiera, tenía que actuar. La luz me envolvió y su calor llenó los rincones de mi ser. En una última súplica abrí mi corazón, permitiendo que toda esa historia fluyera a través de mí. Sentí la conexión de aquellos seres atrapados, un lazo que me unía a su sufrimiento. Propuse un trato. Devuelvo los fragmentos que perturban, pero no quiero ser solo un guardián. Quiero ayudar a liberar a aquellos que están perdidos. La sombra observó, su expresión cambiando de desdén a consideración. La luz empezó a dividirse.
formando un camino que se extendía hacia el corazón del bosque, guiándome hacia la esperanza. Moví mis brazos, y la esencia que me rodeaba pasó a ser parte de mí. «No tengo miedo», susurré, y la sombra pareció encogerse ante mi declaración. De repente, sentí que las raíces comenzaban a moverse y el suelo tembló con fuerza. La conexión que había formado con el corazón me permitió ver una salida, un camino que liberaría a los perdidos, pero también me indicaba que el sacrificio era inevitable. Aún había un precio que pagar. La sombra retrocedió y comprendí que estaba en el borde de una elección. Volví la mirada hacia el claro iluminado que prometía libertad. «Todo lo que amo está en juego. Haré lo que sea necesario para liberar a los atrapados», grité con todas mis fuerzas. Y mientras el poder del bosque me abrazaba, vi salir de las sombras otras figuras, las almas que habían estado prisioneras durante tanto tiempo. Con un último esfuerzo, dejé que el corazón fluyera a través de mí. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con ellas los lamentos de aquellos que habían sufrido. Tenía la sensación de que existía una simbiosis. Al liberar a los demás, yo también encontraba mi libertad. Al final, el bosque se calmó. La sombra desapareció, pero el eco de su advertencia persistió. «El bosque siempre estará contigo, pero llevarás el peso de lo que encontraste». Sentí una paz inquietante, sabiendo que había sido parte de algo mayor, y aunque había liberado a muchos, una parte del misterio permanecería. Me paré en el claro, observando cómo la vida se reconstituyó, pero el corazón del bosque siguió palpitando. Nunca entendí por completo lo que sucedió esa noche, ni si mi destino estaba entrelazado con la oscuridad. Todo lo que sabía era que había hecho mi elección, y como eco de lo vivido, ahora era parte de ese eterno baile de luz y sombra. A veces me pregunto si regresaría. Supongo que el bosque siempre esperará, con sus secretos y sus llamadas.